integridad, es una virtud. Ahora, fíjese bien, la gente supone, ¿y supone qué? Supone bien. Que sean crueles cuando no las encuentran, esa es otra cosa. Pero la gente supone que el cristiano debe tener ciertas virtudes y suponen bien, porque así debe de ser. La lista podría ser bien grande. Integridad, dime una virtud, Brandon. La humildad, se supone que si debe haber alguien humilde, pues es el cristiano. Incluso algunos incrédulos o no cristianos son muy astutos porque dicen, bueno, tú debes de ser humilde, porque tú eres cristiano. Yo no, yo soy mundano. ¿Han oído esa expresión? Yo soy mundano, dice. Yo soy mundano. Tú no, tú eres cristiano. Yo sí puedo ser soberbio, tú no, porque tú eres cristiano. Otra virtud que se supone que el cristiano debe tener: bondadoso. Otra, paciencia, honradez, buen testimonio. Y cada quien puede pensar en una. Virtudes que usted y yo deberíamos de tener. Bueno, haciendo una lista de esas virtudes, ¿cuántas tendremos? ¿Cuántos pasaríamos el examen como hijos virtuosos de Dios? A lo mejor difícilmente. Dentro de todas esas virtudes, creo que una de esas, y yo quise escogerla exactamente, hermanos, así, es esa. Yo creo que si alguien debe tener un corazón agradecido, es el cristiano. Porque mire, Dios bendice. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dios bendice y Dios bendice, y Dios es tan bueno que aún el incrédulo debería de agradecerle a Dios, porque el sol sale sobre buenos y sobre malos, la lluvia cae sobre buenos y malos. Dios nos dice, bueno, el sol va a salir solo sobre mis hijos, los que espiritualmente no son mis hijos, no, el sol sale sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre buenos y malos. El incrédulo es bendecido también. Pero no le podemos pedir a un incrédulo, a alguien que no conoce a Dios, que sea agradecido. Pero a un cristiano sí podemos pedirle que sea agradecido. El corazón, nosotros tenemos muchas razones para tener un corazón agradecido. No solo con Dios, sino con toda la gente. Es agradecido con Dios y con toda la gente que Dios ha usado en el trayecto de nuestro camino, que Dios ha usado para bendecirnos de una o de otra manera, conocidos y aún desconocidos. Entonces, esta para mí es una virtud, hermanos, muy importante. Déjenme decirles algo, no es lo nuestro. Cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que el tener un corazón agradecido no va en la naturaleza del ser humano. No va implícito. Mencióneme cuántos hombres de manera relevante fueron agradecidos con Dios. Usted no va a encontrar muchos. Va a encontrar muy poquitos. Que usted diga de manera especial, a ver, ¿quién fue agradecido con Dios?
¿O quién fue agradecido en términos generales? ¿Cuál de los hombres que menciona la Biblia tenía un corazón agradecido? El pueblo de Dios, el pueblo que Dios amaba como su pueblo, ¿era un pueblo agradecido? No. El tener un corazón agradecido, lo vuelvo a decir otra vez, no es algo que se nos dé. ¿Por qué? ¿Por qué, Irene? A raíz de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo no encuentro ninguna otra explicación. Y lo vemos muy palpable. ¿Cuántos padres se quejan de que los hijos no son lo suficientemente agradecidos? La mayoría. La mayoría vivimos con la esperanza de que a lo mejor algún día nuestros hijos van a hacer conciencia de todo lo que hemos hecho por ellos, de todo lo que se ha invertido en ellos, y que algún día, y hay padres que dicen, a lo mejor ya no esté yo en este mundo, pero sé que algún día mi hijo valorará y agradecerá todo lo que hicimos por él. Ese es como un anhelo de la mayoría de los padres. Y efectivamente hay padres que se mueren y no logran ver la gratitud en el corazón de los hijos. Así que si tuviéramos que luchar por algo, hermanos, sería por esto. Miren, les decía yo que desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Y estamos hablando verso 1 al 10. Dice así. Si lo tenemos, decimos amén. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Fíjese qué bonito. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Este es el cántico de Moisés. Y empieza a hablar. Él es la roca, cuya obra es ¿qué? Perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Hay palabras, hay textos que ni quisiera brincármelos porque son tan bonitos. Otra vez verso 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Mire el verso 4, es un texto precioso para aprendérselo. Él es ¿qué? La roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación ¿qué? Torcida y perversa. Fíjese qué pregunta le hace al pueblo de Israel. Verso 6, todos juntos. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán.
cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Juntos el 10, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Fíjese qué pasaje tan interesante, hablando de esto. Hablando del corazón agradecido. Cuando yo le digo que la gratitud no es lo nuestro, pues que no es lo nuestro. Yo quisiera decir que sí, pero generalmente no. Y yo quisiera decir que bueno, ese es un problema nuestro que surgió apenas la generación pasada. No, la ingratitud en el corazón del ser humano ha existido. Vea, y vea qué palabras, vea qué palabras tan duras en el verso 6. ¿Qué dice? Así pagáis a Jehová. ¿Qué dice? Pueblo, ¿qué? Loco o ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. O sea, son palabras duras. Palabras que si de repente a lo mejor se las dicen a usted o me las dicen a mí, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos van a gustar? Nos vamos a enojar. Porque le menciona dos cosas en el 6, dos palabras duras. Primero dice, así pagáis a Jehová, en otras palabras, así le agradeces a Dios. Esa es tu forma de agradecer a Dios, pueblo loco e ignorante. Son palabras duras. Él te hizo y te estableció. Bueno, es que esas palabras, honestamente, el pueblo de Israel las merecía. Levante la mano quien diga, bueno, el pueblo de Israel sí las merecía, yo no. Nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. No somos distintos. Ellos adolecían de algo de lo que nosotros adolecemos. Lo vamos a corregir, lo intentaremos corregirlo. Me llama mucho la atención en el verso 7 donde dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Es como si yo dijera ahorita, a ver, hermano fulano de tal, venga, pase, póngase aquí y cuéntenos su historia, desde que era niño. ¿Cómo era usted cómo vivía? ¿Cómo era la casa donde vivía? ¿Cuál era su situación económica? A ver, platíquenos un poquito. ¿Sabe que la historia de la mayoría de nosotros es muy parecida? Uno que otro aquí nació como príncipe, especialmente las nuevas generaciones, y uno que otro que ya es de años que tuvo la fortuna de nacer como príncipe, pero sabe que muchos de los que estamos aquí sabe de dónde venimos. ¿Lo sabe o se lo recuerda? ¿De dónde, hermana Chelo? De la nada, y algunos de un poquito más abajo de la nada, porque la nada todavía es algo.
si tuviéramos tiempo de escuchar cada historia, sabe que nos quedaríamos sorprendidos. Gente que ahora viste bonito, gente que ahora vive bonito, gente que ahora huele bonito, gente que ahora come bonito. Sabe que la historia, si nos vamos hasta atrás, sabe que antes, si nos vamos hasta atrás, sabe que la historia no es tan agradable. Bueno, ese era el punto, se les estaba acusando de no tener un corazón agradecido. Verso 7, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de las generaciones, de muchas generaciones. ¿Qué dice? Pregunta a quién. A tu padre, y él te declarará, y a tus ancianos, y ellos te dirán. Y efectivamente, era el problema del pueblo de Israel. De alguna manera yo creo que también es el pueblo nuestro, el problema nuestro. Verso 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Y el verso 10 me encanta, le halló en tierra de desierto y en yermo de ¿qué? De horrible soledad, lo trajo alrededor. ¿Qué más? Lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Cuando consideramos todo eso, de repente entonamos como: agradezco al Señor de los cielos el haberme salvado. Y sabe que realmente no lo contamos con una plena conciencia, porque a algunos ya se nos olvidó. Algunos ya se nos olvidó que efectivamente no éramos nada. Ahora ya no podemos andar descalzos, pero ya se nos olvidó cuando nos pusimos los primeros zapatos y no podíamos andar con zapatos, porque los dedos estaban así, porque nunca habíamos traído zapatos. Nos quejamos del colchón y ya se nos olvidó que antes dormíamos en unas tablas o en un petate, y ahora nos quejamos del colchón. Despreciamos cierta comida y se nos olvida que antes añorábamos que alguien llevara algo a la casa, y más de alguno aquí tuvo que pedir las tortillas que le sobraban a la señora de la casa de enfrente o de al lado. Tortillas duras para remojarlas y a lo mejor hacer unos chilaquiles. Y ahora nos damos el lujo de decir: pescado frito, no. Todo esto, hermanos, es importante. Y tiene que ver con tener un corazón agradecido. Al pueblo de Israel se le estaba recriminando esto, y le dice: acuérdate de los tiempos antiguos, de las generaciones pasadas, acuérdate cómo, pregúntale a tus antepasados y vean cómo yo los he tratado como la niña de ¿qué? De mis ojos. Pues hermanos, ¿a poco nosotros no hemos sido tratados como la niña de los ojos de nuestro Dios? La verdad sí. Cuando le digo que no es mucho lo nuestro, vamos más adelante al libro de Isaías, capítulo 1, y usted se va a dar cuenta que la gratitud del corazón no es algo que se nos dé del todo. Isaías capítulo 1, verso 1 al 3. Isaías 1, del 1 al 3. Cuando lo tengamos decimos amén.
Fíjese bien, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Listos con lo que sigue. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla ¿quién? Habla Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Un tantito nos detenemos. ¿Quién habla? Jehová Dios. ¿Qué dice Jehová Dios? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Yo le hago una pregunta, y se la voy a hacer a la hermana Chelo, porque es la que tiene más años aquí, de las hermanas. Hermana, de la gente que usted conoce que ha abandonado el camino de Dios, ¿se han ido porque no han prosperado o porque han prosperado? Fíjese qué triste. ¿Sabe que mucha gente ha estado ahí, firme, pues porque el contratito y luego pues ya no, y ahí el día que por fin firman la planta, se van? Muchachos que son fieles y están ahí, y no tienen para el pasaje, y alguien les da, y alguien les presta, y alguien les invita a un taco, y terminan la carrera, ya terminaron la carrera, andan haciendo sus pininos, y un día Dios los socorre, como se dice, o los bendice, y ahora tienen un trabajo, y ahora son sobresalientes. ¿Sabe dónde están? En el mundo. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué? Se rebelaron contra mí. ¿Sabe qué es? Ahora, hermano, la idea no es, bueno, es que el pastor hoy viene muy pesimista. No, porque yo quiero que hagamos algo. No podemos pensar en el lado bueno si no pensamos en la realidad. Ahora no termina ahí, pone una analogía media dura, el profeta Isaías, bueno, hablando Dios, dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, ¿qué? No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Todo esto, hermano, nos habla de esa virtud que yo creo que a muchos de nosotros nos falta cultivar. Ahora vámonos hasta el Nuevo Testamento. Le digo que la situación no cambia. Nos vamos hasta los tiempos del Señor Jesucristo y luego nos vamos hasta el día de hoy. Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11. Y es una historia muy conocida. Lucas 17, 11. Dice así. ¿Lo tenemos, hermanos? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, lea conmigo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo le hago una pregunta: ¿cómo se los imagina usted? Los 10, ya, no quiero ahondar mucho en el asunto de la lepra, pero eran 10 hombres condenados a muerte, exiliados, que vivían en algún leprosario,
lejos de su familia, lejos de sus hijos, lejos de todo, sin esperanza alguna. No había cura contra la lepra. Ellos sabían que se iban a morir, oyeron de Jesucristo, sabían que iba a pasar, salieron. Cuando le hablan, ¿cómo le hablan? Bien humildes. Vea usted la actitud. Por un momento imagíneselo, porque fue como un coro de 10. Y alzaron la voz, nada más falta que diga, al unísono, diciendo: Jesús, ¿qué más? Maestro, ten misericordia de nosotros. Y yo me los imagino a los 10 así como uno solo, pidiendo un favor. ¿Sabe cómo somos los seres humanos en el momento de pedir el favor? Pues bien humildes. Humildes. Ellos estaban siendo humildes ahí. Pero ¿cuánto tiempo nos dura la humildad? Pues después de que recibimos el favor. ¿Cuándo ha visto a un soberbio pidiendo un favor? Hasta el más soberbio a la hora de pedir el favor se humilla y usted dice: cambió. No, no cambió, necesita. Y se está humillando no porque sea humilde, se está humillando en contra de su voluntad porque no le queda otra. Y hasta parece que es humilde, pero no. Esos eran 10 hombres sin esperanza, condenados a muerte. Su única esperanza se llamaba Jesucristo. Pasó por ahí y los 10 le gritaron y los 10 le suplicaron, los 10 le rogaron, los 10 parecían humildes. Y Jesucristo hizo algo en ellos. Cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿Cómo dice? A gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Qué dice? Dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, lea la pregunta, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo le hago una pregunta: ¿usted y yo somos de los 9 o somos el que regresa? Generalmente somos de los 9. Vamos al médico, o el médico opera a un ser querido nuestro, sale bien. Ay, no, doctor, es usted una bendición, que Dios lo bendiga, ¿qué le gustaría comer? ¿Qué dígame? Y el médico dice: pues me gusta el mole de guajolote. Hecho. Se llevan al paciente a su casa, se recupera, y el mole de guajolote nunca llega. Pero en el momento, no. ¿Sabe dónde he visto gente agradecida? En el rancho. Yo no sé si en el rancho se está quedando lo bueno del ser humano, pero en el rancho hay gente agradecida. Hay gente que viene desde el rancho con el mole de guajolote. Los de aquí somos ladinos. No, doctor, usted dígame, mariscos, mole de, ¿qué quiere? Mole de guajolote, de pato, de avestruz, usted dígame qué quiere. No, es que lo que usted hizo. Mentiras, no regresamos. Regresamos hasta la próxima ocasión. Y todavía llegamos: pues doctor, me da mucha pena, pues ya ve que yo quedé la última vez, sí, hace como 5 años, esa vez que usted operó a mi hija, y pues ¿qué cree? Pues ahora ya no es mi hija la que se va a aliviar, ahora es mi nuera, y pues ahora le voy a traer pues doble mole, pues
Así somos. La gente de rancho es más agradecida. A nosotros algo nos ha pasado, algo no bueno. Eran 10 leprosos ahora, y es imposible que la gente no se fije, porque el mismo Señor Jesús dijo, no eran 10 y los otros 9. Fíjese qué pregunta, ¿y los otros 9? Ahora yo le pregunto, ¿dónde andaban los otros 9? En cuanto se sintieron sanos, yo le pregunto, ¿a dónde se fueron? Yo quiero suponer que uno fue ¿a qué? A ver, vamos a echar a volar la imaginación. Más de alguno se fue a la cantina, porque desde que le dio la lepra no había ido a la cantina. Y mire, y qué bueno que el hermano dijo eso, porque les quiero contar una historia real, ¿eh? Aquí en Azcapotzalco había un señor, hace años, lo atropellaron y estaba enyesado gran parte del cuerpo, y nosotros lo visitábamos, y estaba duró en esta posición meses, y ahí estábamos nosotros, orábamos por él, y cuando le picaba hasta el colito le echábamos así, y ya él le hacía así con una varita porque le picaba, y orando y orando con él, me imagino que se veía en la cara, y no, el hermano, y ya era hermano, y hermano, y cuando le quiten el yeso, ¿qué va a hacer? No, hermano, lo primero que voy a hacer, voy a llegar a la casa de Dios de rodillas agradeciendo. La verdad, pues yo estaba emocionado, deseaba que llegara ese día, y aunque no lo crea, es cierto, y el hermano no estuvo tan errado. Un día que era el día, le quitaron el yeso y yo llegué, pues obviamente no precisamente ese día, pero en cuanto ya pues estuvo listo para salir, ¿a dónde creen que fue? A la cantina. Yo llegué y estaba la esposa. Oiga, ¿y qué cree? No sé, anda tomando. Yo creo que a algún otro algunos se fue a la cantina, y los otros 8, algunos se fue a ver cómo andaba el negocio, porque seguramente tenía negocios que dejó pendientes. Alguno otro, no sé, pero la pregunta de Jesús, no fueron 10 los sanados, ¿dónde están los otros 9? Hermanos, es un mal muy común. Yo quisiera aclarar un punto y con esto termino. Yo creo que nunca llegaremos a ser lo suficientemente agradecidos, pero lo voy a explicar por qué. Porque nunca llegaremos a entender la magnitud de las bendiciones de Dios. Ojalá hubiera manera de que nos agarraran y nos metieran 5 minutos, que nos metieran 1 minuto al cielo y luego nos trajeran a la tierra, o en su defecto, que nos metieran 1 minuto al infierno y luego nos trajeran a la tierra, y yo le aseguro que entonces estaríamos rotundamente agradecidos con Dios. Una asomadita al cielo, ok hijo, esto es lo que vas a tener, muy bien, ahora mira hijo, de lo que te escapaste, 1 minuto en el infierno, ¿cómo cree que cambiaría nuestra vida? Radicalmente. Javi, ¿será necesario que nos metan al infierno? Yo pensé que me ibas a decir que no, pero tienes razón. Hermano, ¿sí, hermano? Sí. Pues
Y es real. Bueno, la pregunta entonces sigue siendo la misma, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Levanten la mano todos los que han sido bendecidos por Dios. Mire, es que algunos deberíamos levantar una mano, la otra y los dos pies, porque algunos de veras hemos sido... No hay palabras, de veras no alcanzarían las palabras para decir lo bendecidos que hemos sido por Dios. Pero tampoco hay palabras para expresar lo ingratos que a veces hemos sido. No solo con Dios, sino con la gente que Dios ha puesto en nuestro camino, gente a través de la cual Dios nos ha bendecido. Y yo creo que es un buen momento, yo sí le haría a Dios una petición en esta noche, lo digo en serio. Yo sí le quisiera pedir a Dios que me diera un corazón, ni siquiera le voy a decir más agradecido, sino agradecido. Mucha gente a la que tenía que agradecerle cosas, pues ya no está. Quisiera poder resucitar a mi madre para poder agradecerle todo lo que hizo por mí, pero ya no puedo. Pero todavía queda mucha gente con la que yo tengo que ser agradecido. Así que creo que es un buen momento. Blanquita, ¿qué piensas, Blanquita, de todo esto? Amén. Bueno, pues vamos a hablar con Dios entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí con los ojos cerrados. Usted sabe bien, usted y yo sabemos bien de dónde venimos. Usted y yo sabemos bien de dónde nos ha sacado Dios. Usted y yo sabemos bien de qué nos ha librado Dios. Usted y yo sabemos bien todo lo que Dios nos ha perdonado y toda la paciencia que ha tenido con nosotros. Usted y yo lo sabemos. Y usted y yo sabemos que honestamente a Dios le hemos regresado migajas. Y que sí nos falta un corazón más agradecido. Y que ojalá que el tiempo de vida que nos resta nos alcance para... no para acabar, sino para empezar a agradecer lo que Dios nos ha dado. Porque nos ha dado todo, nos ha dado la vida eterna, nos ha perdonado nuestros pecados, nuestro nombre lo inscribió está inscrito en el libro de la vida, nos ha dado una familia, nos ha dado hijos, nos ha dado... ¿Qué no nos ha dado? Nos ha dado todo. Nos ha dado lo que nunca nos imaginamos que podríamos llegar a tener. Esa es la verdad.
Decir gracias queda muy cortito. Piénselo, piénselo por un momento y estará de acuerdo conmigo que decir gracias es poquito. Señor, en este momento, Padre Santo, te pedimos perdón porque no hemos valorado, Señor, en la magnitud correcta las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Perdón, Señor, porque se nos ha olvidado de repente de dónde nos sacaste, quiénes éramos, qué teníamos, cuál era nuestra vida. Se nos ha olvidado humanamente a qué estábamos destinados, Señor, y tú cambiaste el rumbo de nuestra vida. Y ahora somos alguien y somos algo por tu gracia y tu misericordia. Danos, Dios, un corazón agradecido y que nunca, Señor, que nunca nos detenga nada para agradecer, para proclamar con nuestros labios el agradecimiento hacia ti, Señor, y hacia aquellos a quienes tú has usado para bendecirnos. Como iglesia, Señor, ayúdanos a ser agradecidos, como padres, como hijos, como hermanos. Padre Santo, gracias por este tiempo de reflexión. Nos quedamos, Señor, en tus manos, suplicando que tú nos bendigas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí